Bueno, gloria a Dios. Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de seguir con este estudio de... Perdón, que no había conectado el audio. Dios les bendiga, hermanas, bendiciones, Padre del Señor, a todos los que estáis conectados. Y doy gracias a Dios por la oportunidad que tengo de compartir la palabra. Seguimos con el estudio de los mandamientos. Y bueno, hoy vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver qué enfoque da el Señor Jesucristo a los mandamientos. Así que para ello vamos a ir a Mateo capítulo 7. Capítulo 7 de Mateo a partir del verso 24. Y hoy vamos a estar estudiando los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Bueno, lo que dé tiempo. Pero vamos a estar ahí. Entonces, dice así la palabra del Señor. En Mateo capítulo 7, verso 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Edificó lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos la bendición, la unción, y que nos alumbres el entendimiento, nos abres el corazón, nos llenes con tu palabra, Padre Santo, para comprender, conocerte y estar más cerca de ti. En el nombre de Jesús oramos, bendecimos esta reunión y quitamos todo impedimento, la sangre de Jesucristo y los ángeles del Señor rodeando. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Así que Jesucristo ¿nos da mandamientos o no nos da mandamientos? ¿Es la gracia gratis o es la gracia para esforzarse en ella? Bueno, fíjate que aquí estamos leyendo cómo el Señor dice y explica que hay dos opciones que tenemos. Él nos habla unas palabras, el Señor Jesucristo nos habla unas palabras y nosotros tenemos dos opciones. O las ponemos por obra, o sea, las hacemos, o no las hacemos. Y Él lo que está diciendo es que está comparando aquel que quiere hacer sus obras, o sea, Él nos habla sus palabras para que nosotros las hagamos, de alguna manera son unos mandamientos, porque Él, lo que pasa es que es en la gracia, Él nos indica el camino, no nos obliga, no nos fuerza, pero sí nos advierte. Y dice que si ponemos por obra sus palabras, esas que Él nos habla y las hacemos, vamos a ser como ese hombre que para construir su casa ha ahondado para echar los cimientos sobre la roca. Entonces es una casa firme, una casa fuerte, y aunque vengan ríos y den con ímpetu los vientos, simbolizando problemas, dificultades que este mundo puede tratar de golpearnos, el mundo, el diablo, pues la casa permanece firme. O sea, hay un poder, hay una protección, hay una fuerza interior que Dios nos da, porque hay un fundamento, hay algo que nos sostiene si hacemos la palabra de Dios. Pero si el Señor nos da unas indicaciones y no las hacemos, o sea, no las ponemos por obra, no hacemos caso, pues nos llama insensatos, porque es como aquel que para construir una casa pues no toma el cuidado de buscar un buen cimiento, un buen fundamento, y edifica sobre la roca, sobre la arena, o sea, algo superficial, algo que no está arraigado, no está bien asentado. Así es la vida del que quiere vivir las vanidades de este mundo, sin oír la palabra de Dios, sin oír las advertencias de Dios, sin oír el camino que Dios nos traza, y entonces va a ser una vida como superficial, basada en algo que no es fuerte, basada en algo que no es la roca firme que es Cristo Jesús. Entonces, si vienen problemas, ríos, ímpetus, enfermedades, crisis, cualquier cosa, o una lucha espiritual, pues dice que la casa va a caer, la vida se va a desplomar,
familias rotas, economías destrozadas, negocios a la ruina, cuerpos enfermos y tantas cosas, personas atormentadas, personas que no han tenido esa firmeza porque no han seguido la palabra de Jesucristo. Entonces, cuando yo leo esto en Mateo capítulo 7, digo, bueno, ¿cuáles son esas palabras? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas palabras que nos dice el Señor que debemos oír y hacer? Porque recordemos que el Señor dijo, oye Israel. Cuando le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? El Señor dice, oye Israel. O sea, el principal mandamiento comienza diciendo que oigas la palabra, que escuches la voz de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que te des cuenta que hay un solo Dios que es el Creador y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, dice Jesucristo. Entonces, si oímos la palabra, reconociendo que viene de Dios, que viene de lo alto, que viene del Creador, de aquel que nos ha hecho, de aquel que tiene su vida en nuestras manos, haremos bien en poner atención para que nuestra vida vaya por el buen camino. Es como aquel que se compra un instrumento, como un coche, por ejemplo, y hará bien en seguir las instrucciones de el mantenimiento, el cambio de aceite, la velocidad máxima, el cuidado. Hará bien, porque entonces la máquina va a durar, va a perdurar, pero si no sigue las instrucciones, pues es posible que de repente se escacharre, como decimos por aquí, ¿verdad? Entonces así son muchas vidas escacharradas que vemos, personas atormentadas, familias rotas, chicos en la droga, prostitución, fornicación, dominado de otras personas, atormentado por demonios. Muchos conocemos situaciones así. Es muy posible que hayan escuchado la voz de Dios y no la hayan puesto por obra. Pero vuelvo e insisto, si tú lees esto, Mateo capítulo 7, y habla de los dos cimientos, el Señor dice, el que oye mis palabras y las hace. Entonces te debes preguntar, bueno, ¿y cuáles son esas palabras? Yo me lo he preguntado, yo digo, bueno, ¿y cuáles son las palabras? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es aquello que yo tengo que poner tanta atención y aquello que debo hacer? Y bueno, pues entonces para eso vamos un poquito para atrás y vamos a Mateo capítulo 5. Daros cuenta que el Evangelio de Mateo es el primer libro que nos aparece en el Nuevo Testamento. No quiere decir que es el primero que se escribió, pero el primero que nos aparece y que nos narra el ministerio del Señor Jesucristo. Sabéis que hay 3 evangelios que le llaman sinópticos porque describen un poco todas las acciones y todo lo que fue diciendo. Luego el Evangelio de Juan es un poco diferente porque habla más de lo que él habló y de algunas revelaciones. Pero entonces, en el primer evangelio sinóptico, en Mateo, si te das cuenta, al principio está narrando un poco la historia de dónde viene el Señor Jesucristo, cómo ha sido su infancia, cómo ha sido la revelación de su nacimiento, la manifestación de Juan el Bautista, y Jesús que se va al desierto para iniciar su ministerio y siendo tentado por el enemigo, por el adversario. Bien, gloria al Señor. Como paréntesis, si tú lees en Mateo 4 el tiempo de la tribulación, iba a decir, de la tentación de Jesús, el Señor, para vencer la tentación, cada una de las 3 tentaciones, Él usó la palabra, Él usó el Logos, Él usó la Torá. O sea, Jesús declaró la ley para luchar contra las tentaciones que el enemigo le ponía. Cuando el enemigo le dice, si eres hijo de Dios, diga que estas piedras se conviertan en pan, el Señor dijo, escrito está. ¿Qué es lo que está escrito? Un mandamiento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es el mandamiento el que es, como decíamos el otro día, y me gusta mucho esta figura y por eso la digo, porque nos ayuda a entender al Señor y a sus mandamientos. Ese vallado de protección. El Señor Jesucristo en ese momento, como Hijo de Dios, siendo tentado, es tentado en su carne, en su humanidad, no como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Pero el Hijo de Dios en su carne
es tentado. ¿Y cómo vence la tentación? ¿Cómo vence al diablo? Pues lo vence declarando la palabra, pero específicamente declarando mandamiento del Señor. O sea, el mandamiento del Señor le sirve, por un lado, a afirmarse en su corazón, a decir, hay un mandamiento dado por Dios, y yo que soy un hijo de Dios, el Hijo de Dios, yo no voy a pasar por ahí. Y por eso yo te lo declaro, para que de repente ese vallado, levanto un vallado. Para mí es un vallado que no debo traspasar, es un mandamiento. Y yo tengo la decisión firme, por eso lo declaro. Y para el enemigo es un vallado que no puede traspasar hacia mí. Porque mientras yo no traspase ese mandamiento, el enemigo no me puede traspasar. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Este doble juego de los mandamientos del Señor, que nos parecen a veces como impedimentos y no nos damos cuenta a veces de que son nuestra protección. El Señor Jesucristo declara, escrito está. La palabra de Dios dice así y esta es mi protección. Y por lo tanto no te puedes acercar a mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando le da la segunda tentación, dice, pues si eres hijo de Dios, échate de ahí abajo. Dice, ¿no está escrito que los ángeles te guardarán y te librarán y guardarán tus pies para que no tropieces en piedra? Y Jesucristo le repite, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto está en Mateo capítulo 4. Lo podéis ir leyendo mientras lo vamos comentando. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, otra vez es un mandamiento. Él declara un mandamiento. Declara un mandamiento, está afirmándose en la decisión que ha tomado. Dice, yo no voy a hacer eso porque hay un mandamiento que me rodea. Y ese mandamiento yo no lo voy a traspasar, por tanto tú no puedes llegar a mí, no puedes hacerme caer en tu trampa. Qué interesante, qué importante tener los mandamientos de Dios en nuestra cabeza, en nuestro corazón y en nuestras células, o sea, completamente interiorizados y con esa decisión. Porque a la tentación, que la tentación ¿qué es? Lo que el diablo quiere poner, o nuestra carne, pero principalmente vamos a decir el diablo quiere hacer que nosotros transgredamos la ley, transgredamos el mandamiento, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Edén? Pues así fue. Vino el tentador, pero que os ha dicho Dios que no comáis de todo árbol. No, ¿cómo que no de todo árbol? Sí, el Señor dijo que podía comer de todo excepto de aquel. Y dijo, que os ha dicho que no podéis. Y Eva ya también un poco como que cambió la cosa, no podemos comerla ni tocarla, la fruta. Entonces el diablo le tentó, no. Y le cambió un poquito la palabra. No es como Dios dice. No va a pasar eso que Dios te ha advertido. No va a pasar eso, al revés. Es que si comes vas a adquirir otro nivel espiritual, vas a pasar a ser como un Dios. Tú no vas a necesitar de ese Dios que guíe tu vida. Entonces sus mandamientos no son necesarios porque tú vas a ser un iluminado, vas a ser un ser de luz en el que tú vas a poder conocer y gobernar en el bien y en el mal. Entonces esa es la tentación. El diablo tienta para que transgredamos los mandamientos. Si tú has afirmado en tu corazón la decisión de permanecer en el camino, pues vas a tener victoria. Y tiene que ser así. Nosotros no podemos ir a la vida desarmados y desapercibidos o desapercibidas, o sea, sin preparación. Tú no puedes salir ahí fuera sin haber orado, sin haber meditado en el Señor, sin haber declarado tu fe, sin haberte afirmado, decir, Señor, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser tu hijo, yo quiero continuar en tu camino, ayúdame, fortaléceme. Y ir viendo, adelantarse, hay que adelantarse a la tentación. Tenemos que ser estrategas,
Esto es una lucha, entonces tú tienes que ir adelantándote. ¿Con qué me voy a enfrentar? Yo conozco las estrategias del diablo, como dice la palabra, no ignorando sus maquinaciones. Por lo tanto, me adelanto para que cuando me venga el enemigo yo ya estoy preparado. Yo ya sé por dónde me va a venir. Yo conozco mis puntos flacos. Yo conozco cuáles son las brechas por las que él me ataca. Entonces yo tengo que estar preparado y tener el arma preparada para ese momento. Si en una ciudad de un muro y hay una brecha, hay un agujero en el muro, un roto, pues sabes que por ahí va a venir el enemigo. Entonces tienes que poner allí el refuerzo, tienes que poner allí a los flecheros, a lanzar flechas, porque sabes que van a ir por ahí. Si sabes que el enemigo viene por el otro flanco, pues tendrás que preparar personas que tiren piedras, por decir algo, ¿no? O sea, prepararse por donde el Señor te va a atacar. Si sabes que el Señor te ataca en la casa con las contiendas, pues tú te vas a preparar. ¿Quiere decir algo la hermana? Le veo con la mano en alto, pero no sé, se ha parado la imagen. Bueno, voy a seguir. Entonces, si tú sabes que el Señor te permite la tentación en el hogar, por ejemplo, con contiendas, con divisiones, con problemas, con el cónyuge, por ejemplo, los hijos, situaciones, tú tienes que prepararte. Y vamos a ver, es que repetidamente me ocurre esto. Entonces, vamos a buscar cuál es la palabra, cuál es la unción, cuál es la dirección que Dios me da, y seguramente te vendrá una palabra: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Soportaos unos a los otros, como yo os he amado, amaos unos a los otros, ¿ves? Perdonad para que seáis perdonados. La misericordia prevalece sobre el juicio. El amor cubrirá multitud de pecados. Son mandamientos, son palabra de Dios que nos ayuda a prepararnos para que cuando venga ese momento de lucha en el que de repente, si no estamos preparados, vamos a caer otra vez. Nos vamos a pelear otra vez, vamos a decir una palabra que no debíamos, vamos a hacer algo violento. Entonces, sin embargo, si estás preparado, pues no, yo ya sabía, esto me ha ocurrido más veces, no es la primera vez. El diablo tampoco es tan imaginativo. Ya tú le puedes saber por dónde va, A, B, C. Entonces ya, ahora, no señor, voy a soportar. No señor, la palabra suave hace bajar el furor, más la palabra dura enciende un mayor fuego. ¿Vale? Bueno, entonces, segunda tentación, el Señor dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ese es el mandamiento que yo declaro para que tú sepas que yo no lo voy a traspasar y tú no puedes venir hacia mí, no puedes tocarme. Aleluya. Tercer mandamiento, le dice otra vez, le tienta, que le quiere dar los reinos y todas las riquezas, y verso 10 dice al final: vete, Satanás, ya de una vez, en el nombre, en su propio nombre, gloria a Dios. Dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Otro mandamiento. O sea, las tentaciones el Señor las vence declarando el mandamiento. Oye, esto es una pauta, esto es un modelo que podemos seguir. ¿Qué pasaría si nosotros aprendemos a luchar contra las tentaciones declarando la palabra? Y fíjate que a veces, sí, es el diablo que viene, apártate de mí, Satanás, en el nombre de Jesucristo te reprendo. Sí, bien, tú puedes reprender demonios, puedes echar fuera demonios, Dios nos da autoridad, pero qué interesante que de repente le demos un giro y digamos: no, es que yo voy a vencer al diablo declarando los mandamientos, a los cuales yo me sujeto voluntariamente. Y si yo me sujeto a esos mandamientos, el diablo no podrá tocar. Dice que el que hace la voluntad de Dios, aún sus enemigos estarán en paz con él. Amén. Gloria al Señor. Así que estos son 3 mandamientos que el Señor da, que habría que estudiar con más detalle, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, y luego veremos cómo el Señor nos habla de que no afanarse,
no tentar al Señor tu Dios, guardar sus mandamientos y no quererle pedir más de lo que nos conviene, y adorar al Señor, que sea el primero. Luego sigue, ¿y cómo empieza su mandamiento? Y aquí, perdón, su mandamiento, su ministerio. Aquí ya, lleno del Espíritu Santo, el poder habiendo vencido, empieza su ministerio. ¿Y cuál es su primera palabra? Que bueno, que queda reflejada. Dice en Mateo capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Así que si nosotros recordamos lo que hemos leído al principio en Mateo capítulo 7, que habla de los dos cimientos, ¿verdad? Si oís mis palabras y las hacéis, pues vais a ser hombres y mujeres prudentes y vais a permanecer firmes. Pues aquí hay que empezar ya a escuchar la palabra. El Señor lo primero que nos dice: arrepentíos. Aleluya. Arrepentíos. Eso es lo que predica, eso es lo que enseña, eso es lo que está diciendo. Es un mandamiento, es una exhortación, es una indicación. Tenéis que arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Es volverse a Dios, es rendirse, es cambiar la mentalidad de tener un enfoque en lo personal, en lo de uno, en lo del mundo, a tener un enfoque en Dios y en su palabra, en su reino y en su voluntad. Es salir del esquema mental, del egoísmo, de la violencia y del pecado, y centrarnos en la luz del Señor que viene a nuestra vida por medio de Jesucristo. Aleluya. Arrepentíos, es el primer mandamiento. Entonces, si hay alguien que no ha entrado en el reino, que no todavía está empezando a conocer, lo primero que te dice el Señor: arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirte? Volverte a Dios, cambiar tu mente, rendirte, dejar que Él tome el control de tu vida, dejar de luchar, dejar de ir en contra del favor de Dios, en contra de la palabra, en contra de su voluntad. Reconocer tu necesidad, reconocer tu pecado, confesarle. Aleluya, eso es arrepentirse. Y ese es el principio de todo, es el primer mandamiento que leemos que Jesús nos da. Porque al diablo le declaró 3 palabras, pero lo primero que empieza a predicar al mundo de ese momento y a nosotros también es: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos. O sea que aquí el mandamiento va ligado a la promesa. Y vamos a ver que así actúa el Señor con nosotros. Jesucristo nos da promesas. Y por eso nos indica el camino. Igual que antes estaba, después dice que si hacemos su palabra, pues vamos a tener esa protección, esa fuerza, esa bendición, y si no lo hacemos vamos a tener problemas. Así es el Señor. Dios no nos ha hecho autómatas, Dios no nos ha hecho robots. Él nos ha hecho seres con un libre albedrío, con la posibilidad de decidir, de elegir, y nos da ese derecho, y no nos fuerza, no nos obliga, aunque a veces sí nos pone en situaciones un poco más apretadas, porque nos ama. Dice la Biblia que el Señor al que ama lo corrige. Entonces, si yo tengo un hijo, que por cierto tengo 7 hijos para la gloria de Dios, si yo tengo un hijo pequeño, ya mis hijos son mayores, pero si yo tengo un hijo pequeño y le digo: no te acerques al fuego porque te puedes quemar, y él no me hace caso y le veo que va a echar la mano, pues tengo 2 opciones: o le dejo que acerque la mano y se va a quemar, y bueno, digo, pues ya para que aprendas, ¿vale? Eso a veces hace el Señor con nosotros. A veces el Señor nos deja que sigamos un poco adelante y ¡pum!, recibimos el daño. Dice la Biblia que el avisado ve el mal y se aparta, pero el necio sigue adelante y recibe el daño. Eso está en Proverbios. Y entonces el Señor a veces hace eso con nosotros, nos advierte: no vayas por ahí, no hagas eso. Y si somos tozudos y queremos ir para adelante, pues a veces es como que nos quemamos la mano. Dios lo permite
para que despertemos, para que nos arrepintamos, para que nos demos cuenta de que el Señor tenía razón y que es mejor que le hagamos caso, es mejor que escuchemos su voz, es mejor que hagamos su voluntad, porque Él quiere lo bueno para nosotros. Y otra cosa que puedo hacer, o que puede hacer un padre o una madre, es cuando ya ve que su hijo de todas maneras le ha dicho que no vaya por allí porque está el fuego y se puede quemar, y ya es un peligro muy grande. Imagínate que hay una olla grande, hirviendo, o con aceite, y que si el niño va a poner la mano, eso se le va a caer. Eso ya no es cualquier cosa, eso ya es un daño muy grande, es peligro de muerte. El padre o la madre no le van a decir, anda, vete, y que no. Lo van a coger y le van a sacudir, decirle, chico, que no, o quizá le van a dar 2 azotes, si son pequeños, con amor, y le van a decir, que no, no se te ocurre en la vida acercarte, te puedes morir con eso, hijo. ¿Ves? Es otra forma. Entonces Dios a veces hace eso también. Nos saca violentamente de ciertas situaciones, porque íbamos en un camino de muerte. Como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero son caminos de muerte. Entonces Dios a veces no nos va a dejar que sigamos porque nos ama y quiere lo mejor y sabe que eso va a ser muy dañino para nuestra vida. Y a veces de repente una relación que se rompe, y dices, ¿por qué se fue esta persona? Y a veces es para bien. A veces un plan que hicimos y no salió, y tantas cosas que nos ocurren en la vida, que no salen como nos gustaría, y a veces también con jalón de orejas, con problemas que surgen, porque nosotros íbamos en una dirección y de repente se rompe todo con problemas, y a veces, ay Señor, ¿por qué ha ocurrido esto? Y puede ser en ocasiones que el Señor nos está librando de algo peor. Amén. Bueno, gloria al Señor. Me siento inspirado hoy, gloria a Dios. Yo creo que Dios quiere hablarnos. Dios me está hablando, a mí también. Así que, gracias a Dios, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el llamado. Es que el reino de los cielos se acerca. El Rey de Reyes baja a la tierra, se hace como uno de nosotros, está entre nosotros, la palabra de Dios hecha carne, viene a hablarnos, viene a manifestarse para que nosotros entremos en ese reino. Y por eso pide un arrepentimiento, por eso pide un cambio de mente, una nueva visión y un nuevo nacimiento, ya sabemos. Entonces, gloria a Dios. Siguiente mandamiento que leemos aquí, que le da el Señor a los apóstoles: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así que fíjate, estas palabras son las que el Evangelio de Mateo nos narra en el principio del ministerio del Señor Jesucristo, antes de empezar lo que se denomina como el Sermón del Monte, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Así que bueno, interesante pensar que si el Señor ha permitido que esta palabra esté aquí, es que hay una importancia. Y si está al principio es porque es el principio, es el camino. Entonces estamos hablando de un cambio de mente y de un cambio de identidad, que es lo que vamos a ver ahora, porque les está diciendo, yo os voy a hacer ahora pescadores de hombres. Estos hombres pescadores, que su mente estaba en las redes, en la barca, en el remo, en el mar, en los vientos, en el agua, en los peces que arrastran, y si ha habido buena pesca, mala pesca, cuánto he vendido, no he vendido, tengo que remendar las redes, la barca hay que calafetearla. O sea, el afán y las cosas de este siglo. Le dice, no, ahora cambiar de mente, es un mandamiento, es una indicación, porque le dice venid, está en imperativo. Entonces el Señor también nos está diciendo a nosotros, venid a mí, dice el Señor. El Señor nos llama y es su palabra la que nos está hablando y la que nos dice que hagamos para que nos vaya bien en la vida. Venid a mí. Dios nos llama, aleluya. Me emociono de esta palabra que me está diciendo el Señor. Venid a mí. Hermana, piénsalo. Dios te dice, ven, acércate. Aleluya. Es un llamado que Dios está haciendo. Dios no viene a imponer, Dios viene a invitar a ese reino. Gloria al Señor. Aleluya. Y entonces, leemos ya en capítulo 5
lo que el Señor habla en el Sermón del Monte. Gloria al Señor. Dice un poquito antes que él estaba predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Estas buenas noticias, el reino de Dios se ha acercado. Hay reconciliación con Dios. Ven que yo te voy a transformar. Ven que hay protección, hay salvación, hay sanidad, sanando enfermos. Ese es el reino de Dios. Cuando entra el reino de Dios viene sanidad, viene reconciliación, viene paz, viene amor, viene luz, viene prosperidad. Entonces eso es lo que el Señor dice. Mira qué es lo que te ofrezco. Y sana enfermos, transforma, da una palabra de vida, una palabra que te llega a tu ser, una palabra que te despierta esa parte espiritual que estaba dormida, esa parte que estaba como ahogada, y de repente ves una luz y dices, es que estaba ahogado, estaba encerrado, estaba esclava quizá, y no, hay una salida, hay una identidad, y eso quiero que veamos ahora en Mateo capítulo 5. El Señor entonces, lo primero que empieza en este sermón es declarando bendiciones. Aleluya. Declarando bendiciones. O sea, si dijéramos que, por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7, como algunos dicen, son los 10 mandamientos del reino de la gracia, o como lo quieran decir. O sea, es como instituyendo, ¿no? Las leyes de ese reino. Lo primero que hace el Señor es bendiciones. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una bendición, una promesa. Felices, bendecidos los que son pobres en espíritu. Y de repente una persona que dice, pues si yo me creía que era pues un desechado en este mundo porque no encajaba, yo de repente pensaba que había que ser luchador, altanero, orgulloso y que esos son los que triunfan, y a mí me han tenido ahí como aparte porque a mí no me va eso, no sé, y por eso me tienen ahí a un lado, no me consideran, soy como un cero a la izquierda, y de repente viene el Señor y dice, bienaventurado tú. O sea, eso que tú tienes a eso que te hace que no encajabas en este mundo, eso es lo que yo venía a buscar. Porque de ti es el reino de los cielos. Ese reino del cielo que se está acercando es para ti. Aleluya. No para los violentos, no para los agresivos, no para los que se creen sabios en su propia opinión, no para los que fuerzan y violentan a los demás, sino para los pobres en espíritu, que viene a ser para los sencillos, para los humildes. Para esos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ay, esta vida, no he tenido más que tristezas, la gente me ha pagado mal, todo es difícil. Y dice el Señor, tranquila, hay otra vida después de esta. Esto es pasajero. Enfócate en lo que viene, enfócate en tu vida espiritual, enfócate en tu vida interior, en tu comunión con Dios. No permitas que este mundo te vaya a entristecer. No permitas que las circunstancias ni nadie te haga sentirte tan mal. Porque Dios viene a consolarte, Dios va a mandar al Espíritu Santo para que tú tengas consuelo, tengas paz en medio de la tormenta, tengas quietud. Como decía un predicador, es como en el mar, cuando hay olas que suben y bajan, pues estás ahí que te ahogas, que te da la vuelta. Pero si tú buceas un poco y bajas 2 metros abajo, las olas siguen estando, pero el mar abajo está quieto, está calmo, no te afecta. Gloria al Señor. Así que, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pues a mí me habían dicho desde pequeñito que yo sea el que dé el primer puñetazo. A mí me habían dicho que tengo que ir pisando a los demás, que esta vida hay que ser dominante, hay que pelear. Y el Señor dice, no, bienaventurados los mansos, esos van a ser los bendecidos. Esos van a ser los felices. Aleluya. Porque recibirán la tierra por heredad. Hay una promesa grande para los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Primero, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese anhelo que yo tengo. Veo que todo hay injusticia, hay maldad. No veo que las cosas se hacen bien, no veo un amor, no veo un respeto. Estoy buscando esa relación sincera, estoy buscando ese negocio legal, estoy buscando esas relaciones honestas.
y no las encuentro. Bienaventurado eres. ¿Por qué? Dice, serás saciado. Ese hambre de amor, ese hambre de justicia, ese hambre de verdad, lo vas a recibir y lo vas a experimentar en el reino de los cielos, no en este mundo, no en las reglas, no en los reinos de este mundo, no con las reglas de este mundo, más en el reino de los cielos. Y así, cuando hay una comunión, una confraternidad, cuando hay la iglesia del Señor se establece y establece unas nuevas reglas de justicia, de verdad, de colaboración, de amor, de ayuda mutua. Aleluya. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Está el Señor lanzando bendiciones y llamando la atención sobre virtudes, sobre características internas. O sea, cuando el Señor empieza este sermón y nos va a dar unos mandamientos que vamos a ver, seguramente ya no hoy, pero vamos a ver que en el Sermón del Monte establece los mandamientos del reino. Pero empieza mandando esas bendiciones, dando esas promesas y llamando la atención sobre esas características internas que son las que Él está buscando para darnos entonces el reino, para hacernos partícipes del reino. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Así como tú trates a los demás, así se te va a tratar. Dice Dios, el Señor, que si perdonamos, el Señor nos va a perdonar. Y la misericordia prevalecerá sobre el juicio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Entonces, las bendiciones y las bienaventuranzas, Dios nos está llamando la atención sobre unas virtudes o características internas las cuales yo quiero tener. Yo quiero que Dios me limpie el corazón, porque sé que así voy a ver a Dios. Entonces el mandamiento, en vez de ser como forma de prohibición, el Señor lo que está diciendo es como forma de bendición, de decirte, oye, a esta bendición, esta promesa tienes, pero busca esta característica, busca esta naturaleza, busca esta virtud y desarróllala, porque eso es lo que te va a dar el reino. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hacer la paz, cuidar la paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que el Señor está diciendo, esas virtudes que hay en ti y que muchas estaban dormidas, yo las despierto por mi palabra, porque yo las declaro en bendición y digo que eso que tú tienes que el mundo no recibe, eso que tú tienes que el mundo rechaza, eso es una bendición y hay promesa, vas a heredar la tierra, vas a ver a Dios, vas a entrar en los reinos de los cielos, vas a tener un galardón. Aleluya, gloria al Señor. Así que esfuérzate en cultivar esa naturaleza que viene de Dios en contra de la otra naturaleza carnal, animal, diabólica. Esfuérzate en cultivar y en hacer crecer eso que yo he puesto en ti, dice el Señor, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esfuérzate, porque ahí tienes las promesas y yo te declaro bendecida, yo te declaro bendito de Dios, aleluya. Bienaventurado, feliz, por esas características. Aleluya. Entonces, aleluya, el hacer la paz, el buscar la justicia y el ser perseguido inclusive por causa del Evangelio, por causa del Señor, por causa de Dios, por causa de su palabra, por causa de su voluntad. Entonces está animando el Señor a no verlo negativamente cuando se nos rechace porque somos diferentes, porque creemos en Dios y la gente no cree, porque creemos en la verdad, la justicia, queremos andar en ella, la gente no quiere, inclusive si nos persiguen. Así que esas bienaventuranzas y esas promesas, ahora el Señor las remata con los dos párrafos que vienen. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. O sea que
está dando una identidad. El Señor empieza sus mandamientos llamándonos la atención sobre la identidad nuestra, la identidad que Él quiere para nosotros. Aquellos que tienen esas características que Él ha enumerado en las bienaventuranzas, aquellos que están escuchando su palabra, que se han arrepentido, que están buscando el camino, que están oyendo la voz de Dios, el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y la sal, ¿para qué es? La sal es para que no se corrompan los alimentos. Entonces, para eso estáis vosotros ahí. Está diciendo, tenéis que daros cuenta, reconocer la identidad vuestra. ¿Quiénes sois en Dios? Sois mi pueblo, sois mi iglesia, sois quien Dios ha puesto para que la tierra no se corrompa. Por lo tanto, no dejéis que esa sal pierda el sabor, no dejéis que el mundo os quite el sabor, porque entonces dice que ya esa sal ya no sirve para nada más que para ser hollada, o sea, pisada. Si un hijo de Dios, una hija de Dios, deja de comprender quién es, si el diablo le consigue entretener y confundir, y pierde su identidad, el reconocimiento de su identidad, y deja de guardarla y atesorarla y cultivarla con esas virtudes que Dios está diciendo, pues pasa a ser un don nadie, alguien que el mundo va a vapulear, va a pisar, va a humillar. Aleluya. Y así vemos y hemos oído tantos casos de hijos de Dios, hijas de Dios, que se apartaron del camino, no valoraron el llamado de Dios y acaban mal, pero mal, o sea, como dice el Señor, que si un demonio sale del cuerpo de una persona y luego va y estando por lugares desiertos, dice, estoy cansado, voy a volver donde estaba, y ve la casa vacía y limpia, o sea que no, esa casa no se ha llenado de Dios, dice que busca otros 7 espíritus peores y viene dentro y el estado postrer viene a ser peor que el primero. Y así hay personas que han andado en el camino, se han apartado y están de forma deplorable. Que Dios nos libre. Entonces dice luego, vosotros sois la luz del mundo. Otra vez, está declarando la identidad, está declarando la naturaleza, está declarando quiénes somos. Vosotros esos que sois mansos, humildes, que tenéis sed y hambre de justicia, que estáis llorando porque veis la maldad y que sufrís, aquellos que hacéis misericordia, aquellos pacificadores, aquellos que prevalecen por la justicia a pesar de sufrir oposición, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y la luz para qué sirve? Pues para alumbrar. Por eso el Señor dice, entonces, no dejes que esa luz se esconda debajo de un almud, o sea, es como un depósito de barro. No pongas la lámpara y la vayas a cubrir con un depósito de barro, que entonces la luz no se ve. ¿Qué es ese almud? Pues ese almud puede ser el mundo, puede ser los miedos, pueden ser los afanes, pero es aquello que está impidiendo que la luz que Dios pone en nosotros, esa naturaleza a la cual Él ha querido que despierte y que reconozcamos, porque aquí está la clave, que reconozcamos esa naturaleza en nosotros, aleluya, que sabemos que nos va a llevar a las promesas, pues no dejemos que esa luz se opaque y no esté alumbrando. Si no, gloria a Dios, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el Señor, ¿a quién está hablando? Aquellos que ya están en el reino de los cielos, o sea, aquellos que están ya en la gracia, en el favor, en el camino, vamos a decir. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han recibido esa luz, porque esa luz no es nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia o nuestras habilidades humanas, mas es la luz de Dios. La luz de Dios que viene por su gracia, porque dice, bueno, ¿y por qué Dios me ha llamado a mí y no ha llamado al resto de mi familia? ¿Por qué a mí me ha llamado el primero? ¿Por qué? Pues no lo sé, pero Él lo ha hecho, Él ha puesto algo en mí, que llegado un momento cuando he oído la palabra, ha despertado.
ha despertado y he reconocido esa voz. He dicho, es verdad, es que yo soy un hijo de Dios. Es que yo no soy cualquiera. Es que yo soy alguien especial. Es que hay un Dios ahí que me ama, que me ha hecho especial. Y Él ha puesto en mí unas virtudes que yo me pensaba que eran raras, porque no encajaba en el mundo. Había cosas que no. Intentaba ser como los demás y no pude. Claro, dice el Señor, bienaventurado eres. Reconoce que eso es bueno. Lo que pensaba el mundo que era malo es bueno. Aleluya, gloria a Dios, qué alegría, qué felicidad, qué bendición. Reconocer que somos hijos de Dios, que Dios ha puesto salud, que salud para que brille, que el mundo diga lo que quiera decir. Pero hay una promesa del reino, aleluya, para nuestras vidas. Así que la luz tiene que estar en alto para que alumbre a todos los que están en la habitación. Así nosotros tenemos que brillar. ¿Y cómo vamos a brillar? ¿Con ritos religiosos o con vestimentas muy elegantes? ¿Cómo vamos a, o con elocuencia de palabras? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Aleluya. Aquellos que han entrado en el reino, Dios nos está pidiendo que hagamos buenas obras. Entonces esto es un mandamiento, o vamos a decirlo, una indicación, una pista, ¿no? Porque recordemos siempre Mateo 7, el que oiga estas palabras y las hace, va a ser bienaventurado, va a estar fundamentado, va a estar protegido y firme. Entonces, esta es una de las palabras que está diciendo el Señor. Identifica esas virtudes, no las dejes de ejercitar y haz tu función. Deja que esa naturaleza que yo he puesto en ti funcione, chocando con el mundo, chocando con el mundo, manteniendo este mundo, porque si el mundo todavía no se va al traste es por la presencia de los hijos y las hijas de Dios clamando día y noche, por el Espíritu Santo que está en nosotros, que es la sal es la que conserva el alimento, el pescado. ¿Tú sabes lo que un pescado en 2 días, el mal olor que coge? Sin embargo, pescan el pescado, lo meten en grandes depósitos llenos de sal y ahí puede durar, por decir, por años. Y así este mundo, con nosotros dentro, está como protegido, está conservado. Sí, hay problemas, pero imagínate cuando no estemos. Si no estuviéramos aquí en la tierra, este mundo se pone patas arriba en 2 días. Guerras, hambres, muerte, enfermedades, cataclismos y de todo. Así que dice, vosotros ahora somos la luz del mundo. Ahora es cuando tenemos que alumbrar. ¿Cómo? Dice, por vuestras buenas obras. Debemos buscar esas buenas obras. En Efesios capítulo 2 dice que Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Aleluya, Dios las preparó. Y es lo que digo, si tú te conectas con esa naturaleza divina, si tú te conectas con el Espíritu de Dios, reconociendo quién eres y que hay un Dios que quiere usarte como un instrumento, como una lámpara, como la sal, entonces vas a ir viendo a tu camino unas buenas obras que se te presentan, una necesidad aquí, una necesidad allá. Y es que naturalmente vas a entender que estás tú ahí para suplir esa necesidad, estás tú ahí para ayudar en ese momento. Gloria al Señor. Pero todo pasa por la identidad. ¿Cómo vamos a nosotros a hacer buenas obras? ¿Para intentar alcanzar el reino? No, sino identificando que ya estamos en el reino, identificando que somos parte de ese reino, que hay algo en nosotros que nos ha transformado y Dios ha puesto. Y entonces cumplamos la función. Ese es el llamado del Señor. Dios está, gloria al Señor, llamando a vivir conforme a su palabra, conforme a las leyes de su reino. Que, fíjate, ya no son mandamientos, o por lo menos hasta aquí, no son mandamientos como en la Torá,
que se establecían como vallados, límites que Dios ponía para tú estar en la protección, sino que Dios ahora lo hace como diferente. Te da una nueva identidad dentro de ti para que tú la reconozcas, la identifiques y te dejes guiar por ella. Y ya hemos hablado cuando en Romanos 8 dice: no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Si esa naturaleza de realmente dejamos que guíe nuestra vida, no nos hacen falta los mandamientos de la Torá, en el sentido de que no nos hace falta esos vallados, esos carteles de advertencia, porque nos vamos a dejar guiar y el Señor no nos va a llevar más allá. Ya vamos a saber, ya vamos a tener interiorizado, vamos a decir, a tener interiorizado su ley, su voluntad. Y llegado el momento vamos a usar los mandamientos ya no contra nosotros, entre comillas lo de contra nosotros, sino contra el enemigo. Aleluya. Y vamos a poder ser como Jesucristo, que cuando viene el diablo le dice: escrito está. Aleluya. Y le declara el mandamiento. Y le dice: tú de ahí para acá no puedes pasar. Tú no vas a conseguir tentarme por ese lado, porque hay una naturaleza en mí que eso está escrito en mi corazón. Como dice Jeremías capítulo 31, en ese mandamiento, en ese pacto que Dios ha hecho con nosotros, que ha escrito su ley en nuestro corazón, ha puesto su espíritu en nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Qué bueno eres, Padre. Oh, qué bonito esta palabra, qué bonito, Señor, lo que nos estás dando, Padre. Realmente, Señor, estoy aprendiendo, te agradezco tu bondad. Dios, qué bonito si nosotros podemos reconocer quiénes somos, reconocer lo que tú has puesto en nosotros y dejarnos guiar por esa naturaleza y ser esa luz para alumbrar y hacer la función de sal y andar en esas buenas obras que tú, Padre, Dios poderoso, tienes destinadas y vas poniendo en nuestro camino. Que no lo veamos como tareas, como cargas pesadas, sino que nos dejemos llevar por tu Espíritu y nos veamos como instrumentos de justicia. Aleluya, gloria, gloria. Y de esa manera el mundo vea que tú estás en nosotros, que tú realmente tienes un reino que es diferente y que es posible entrar en él, porque tú nos has abierto el camino, que aún hay hijos de Dios, hijas de Dios en este mundo. Y animemos a otros también. Así como tú haces a nosotros, nosotros podemos animar a otros que puedan reconocer esa naturaleza, reconocer esas leyes, reconocer esas virtudes que tú has puesto, pero que el mundo ha querido opacar. La carne, el diablo y el mundo han querido tapar, pero ahí están, aleluya. Que despierte tu iglesia, que despierte tu pueblo, que despierten tus hijos y tus hijas. Aleluya, que despertemos a la verdad, a la justicia, al amor, al Espíritu. Aleluya, Jesús, gloria a tu nombre santo. Te adoro y te alabo, Jesucristo. Te doy las gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga.